Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estoy compartiendo? Me da mucho gusto saludar a todos y cada uno de ustedes que siempre están uniéndose con nosotros, a todos nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán y la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Otra vez traemos el título de El combate espiritual. Como saben ustedes, hemos estado hablando sobre ese combate espiritual que es el que vivimos día a día, ¿verdad? Nosotros ya aprendimos en qué consiste la perfección cristiana, esas cosas necesarias para la perfección cristiana que nosotros debemos de tener. Ya vimos que también muchas veces nuestro ego hace que nosotros hagamos las cosas espirituales, pero no tanto por amor a Cristo, por amor a Dios, a su evangelio, por amor al servicio, sino muchas veces el ego nos engaña, nos traiciona y hace que nosotros mismos pensemos o seamos animados en nuestra conducta, nuestra voluntad, en esas obras de misericordia que no siempre van de la mano de Jesús, no siempre son por amor a Dios, sino a veces buscamos un reconocimiento personal, buscamos ser vanagloriados nosotros y entonces nos damos cuenta que Satanás nos está poniendo una trampa. Y como niños nosotros caemos en esa tentación, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese camino de perfección no consiste tanto en cumplir obras exteriores, sino en sanar tus profundas inclinaciones al pecado. O sea, mirarnos hacia adentro para poder quitarnos ese ego que nos lastima, nos hace perder la esencia del servicio, la esencia del evangelio, la esencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como parte de este combate espiritual. Entonces, hemos visto también dentro de esta forma de combatir esta batalla que no es nada fácil, es difícil combatir, pero de hecho se requiere valor, se requiere decisión, se requiere nuestra voluntad, se requiere que nosotros estemos atentos día a día combatiendo primero el combate espiritual contra uno mismo. El combate espiritual ya hemos aprendido en los programas anteriores que no es contra el esposo, contra el hijo, contra el amigo del trabajo, contra la sociedad misma, la comunidad religiosa, los compañeros del grupo parroquial. El combate espiritual es con uno mismo. Así que si tú sigues pensando que el combate que tienes es con esas personas, pues estás perdiendo tu tiempo. Realmente esta batalla es más difícil que cualquier otra porque justamente el peor enemigo eres tú mismo. Es esa misma persona que no te deja avanzar, que no te deja mirar más allá de nuestras narices, que pensamos que somos perfectos, que todos los demás están mal menos nosotros. Entonces es ahí donde empieza esa batalla, ese combate espiritual, cuando yo empiezo a reconocer que no siempre tengo la razón, que no siempre tengo el control, que no siempre puedo tener yo la razón de las cosas. Entonces, hoy necesitamos aprender que esa perfección cristiana la vamos a adquirir nosotros, pero siempre en una guerra durísima contra nosotros mismos. Vamos a tener que hacerlo. Hablamos de que necesitamos desconfianza en nosotros mismos, necesitamos la confianza en Dios, necesitamos desarrollar las cualidades que Dios te dio y sobre todo necesitamos la oración, que es esa comunicación directa con Dios Padre. Ya hablamos de la desconfianza en ti mismo, no quiere decir que no confíes en lo que hagas, más bien fíate a la confianza en Dios, que creas que todo lo que tú haces realmente es providencia y amor de Dios hacia ti, porque cuando confías en tus propias fuerzas, entonces nuevamente caemos en el ego y perdemos esa confianza en el Señor. ¿Dónde vamos a encontrar la confianza en el Señor? A través de la oración, esperando de Él todo bien, toda la ayuda y toda la victoria que podamos obtener en lo que nos propongamos en el día a día. Nosotros para eso debemos pedirle con insistencia que nos dé esa confianza en Él mismo,
que nosotros podamos ver con los ojos de la fe la omnipotencia y la sabiduría infinita que Dios tiene. Porque recuerda como nos dice San Pablo, quien pone su confianza en Dios nunca quedará defraudado. Lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 11. Entonces, nosotros tenemos que meditar para esto la Sagrada Escritura, tenemos que hacer oración siempre para estar en comunicación con nuestro Padre Celestial y poder llevar a cabo ese combate espiritual. Ahora vamos a hablar, vamos ya a partir de que el miedo para nosotros no es una virtud, porque a veces tenemos miedo de todos, ¿verdad? Y considerar el miedo como una virtud es algo como si fuéramos nosotros pesimistas. El miedo nace precisamente de una soberbia oculta y de la presunción de confiar en las propias fuerzas, porque cuando nosotros sufrimos una caída o una equivocación, se admiran o se inquietan como si fuera una cosa extraña, y en realidad no es una cosa extraña que nosotros caigamos en el error. Somos personas imperfectas, pero con una noción de perfección. Vamos a esa perfección día a día, pero eso no quiere decir que ya somos perfectas, más bien es nuestras propias fuerzas o la soberbia lo que hace pensar que, pues me admiro, ¿por qué pudo haber sucedido esto? Me da miedo caer en el error, me da miedo ser señalado por algo que hice o salió no del todo bien. ¿Por qué? Pues porque es el ego el que nos está manejando. Entonces, ante ese ego a veces cae también la culpa o sale la culpa, ¿no? Hoy vamos a ver también dentro de este combate espiritual, vamos a entrar ya a la importancia del ejercicio de la voluntad, porque muchas veces nosotros hemos pensado que con nuestras propias fuerzas basta. Para que nosotros podamos combatir espiritualmente necesitamos el ejercicio de la voluntad. Y entonces, además de ejercitar tu entendimiento, como habíamos dicho en los programas anteriores, es necesario que tú también ejercites tu voluntad, no dejándola, fíjate, esto es bien importante, no dejándola a merced de tus deseos, porque, híjole, deseos todos los días tenemos y en abundancia, ¿verdad? No basta con solo querer y procurar las cosas que a Dios le agradan, sino que además de quererlo, debemos desearlas y cumplirlas como si nosotros fuéramos movidos por Dios mismos. Y solo con el fin de agradarle a Dios nuestro Padre. En esto encontramos una fuerte oposición de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos somos guiados por nuestros instintos, por nuestros deseos mundanos, y entonces tenemos más deseos por satisfacer nuestros placeres de la carne que satisfacer la voluntad de Dios. Y esto en realidad lo que hace es que constituye un gran peligro, en donde ese peligro consiste en que hagamos nuestras prácticas solo porque nos gustan a nosotros y nos hacen creer que somos mejores que los demás. No sé si en algún momento a ti te ha pasado que fácilmente caemos en ese engaño oculto de solo buscar nuestro gusto, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, lo que yo deseo y para hoy. Aunque la cosa deseada sea muy santa, por ejemplo, a veces estamos en la oración. La oración es algo santo, la oración es algo bueno, es algo que le pudiera estar agradando a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pero a veces en esas obras de oración lo hacemos porque los demás nos miren, porque los demás sepan que somos personas de oración, que nos observen, que sepan que somos buenas personas, y no tanto porque es nuestra comunicación con Dios. Hay incluso algunas obras buenas que pueden esconderse en el engaño del amor propio, porque miramos más a nuestros intereses y al goce que nos da que a la voluntad de Dios. Fíjate, cuando tú realizas una obra de misericordia, pero más bien la realizas y tú te sientes bien, sientes esa satisfacción de haberlo hecho, entonces ahí te perdiste y no te diste cuenta que lo que estabas viendo era tu propio bienestar antes que lo que Dios le agrada. Entonces es bien importante que no caigamos en esos peligros de ese engaño, en obras de misericordia, en hacer oración, en pertenecer a un grupo parroquial, porque pareciera que todo lo hacemos por amor a Dios, cuando en realidad estamos haciéndolo por amor a nosotros mismos, por buscar un reconocimiento, por buscar algo mejor, ¿no? Entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros para librarnos de esa trampa que te cierra el camino a la perfección y para habituarte a querer y hacer todo movido solo por amor a Dios? Bueno, ahí te va la respuesta, cómo lo vamos a poder hacer, porque a mí también me pasa que de repente me descubro en ese engaño y entonces lo que hay que hacer es, ¿cuál sería la solución para yo poder evitar esto y realmente hacer las cosas por amor a Dios? Bueno, para liberarte de esta trampa que te cierra el camino a la perfección y para habituarte a querer y hacer todo movido solo por el amor de Dios, debes seguir el siguiente método. Cuando se te ofrezca cualquier cosa querida por Dios, no inclines tu voluntad para quererla sin antes alzar la mente hacia Él. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la invocación al Espíritu Santo. Llegan, te ofrecen algo y de momento tal vez tú dices, ay, con esto me voy a hacer famoso, con esto me van a reconocer, con esto voy a obtener vanagloria, con esto nadie me reconoció mi trabajo, lo van a reconocer. Antes de que tú puedas aceptar cualquier cosa, primero háblalo con Dios. Primero invoca la presencia del Espíritu Santo para que tú puedas saber si esto que te están ofreciendo, si esto que viene, es una cosa que Dios quiere y tú te puedas inclinar tu voluntad para quererla también como lo quiere el Señor. Pero primero te debe de iluminar la luz del Espíritu Santo para que puedas tú examinar si también es la voluntad de Dios nuestro Padre y de este modo tu voluntad humana movida y atraída por su divinidad, por su divina voluntad, se someta a querer esa cosa como si Dios te la hubiera pedido directamente y la cumplirá solo por su beneplácito y honor al Señor. Así que de la misma manera, cuando tú quieras rechazar algo, nunca lo hagas, no sin antes haber hablado con el Señor, no sin antes haber alzado tu mirada y pedido el Espíritu Santo para que se te dé la luz y se te guíe si así estás seguro de que Él quiere que la rechaces solo por su amor. Porque muchas veces, incluso los mismos hermanos, cuando nos piden un favor en la parroquia o un favor que quieren que hagamos, muchas veces nos dicen, es que al que no se lo estás haciendo es a Dios. Y se vale rechazar algunas cosas, pero siempre y cuando sean movidas por la luz del Espíritu Santo. Porque dentro de todo eso que nosotros hacemos como parte del servicio, muchas veces nos llenamos de actividades o sea, llenamos tanto nuestra vida, nuestra agenda de actividades que caemos en el activismo. Ya lo hacemos como que, pues es que no puedo hacer otra cosa, Dios me lo está pidiendo y todo pienso que Dios me lo pide. Muchas veces Dios está formando tu voluntad para que aprendas también a decir que no, porque no siempre tienes que estar saturado de cosas. ¿Sabías que eso también es la pereza? Ya lo hemos tomado en algún otro tema, que cuando nosotros nos llenamos de cosas y evadimos las responsabilidades que tenemos en casa, con los hijos, con la familia, en el trabajo, por hacer cosas que en realidad no son nuestra responsabilidad, pero nos estamos llenando de cosas, estamos cayendo en la pereza. Entonces Dios a veces te pone eso para que tú aprendas también a identificar que necesitas salir de esa situación de llenarte de cosas llamado activismo. Entonces, este remedio para que nosotros podamos fácilmente salir de ese engaño de Satanás consiste en que nosotros debemos invocar la ayuda del Espíritu Santo. Examinar, fíjate, esto es algo bien importante, examinar siempre nuestra intención con la cual queremos hacer tal o cual cosa. Vamos a pensar que te ofrecen ser el coordinador del grupo parroquial y de momento te da alegría, te sientes bien y sin pensarlo, sin siquiera preguntarle a Dios o compartir este acontecimiento con Dios, tú dices, sí, sí quiero. Examina por qué lo quieres hacer. Tal vez porque esto te va a dar prestigio, tal vez porque te vas a dar a conocer con los demás. Esa es la verdadera intención. Entonces, siempre debemos examinar cuál es la intención por la cual hacemos las cosas, para ver si es recta y hasta así nos vamos a ir habituando hasta dominar nuestras inclinaciones corrompidas por el pecado. Y así vayamos formándonos como personas nuevas que se mueven por la gracia de Dios.
Vamos a ver unos textos bíblicos que nos hablan precisamente de esto. Nos dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Ya han aprendido a despojarse del hombre viejo de la vida pasada, de ese hombre corrompido por pasiones engañosas. Renuévense en su espíritu y en su mente y revístanse del hombre nuevo, formado en armonía con Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y más adelante nos insiste, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han despojado del hombre viejo y de sus malas obras, y se han revestido del hombre nuevo que se va renovando por el conocimiento para ser semejante a su Creador. Colosenses capítulo 3, versículo del 9 al 10. Así que todo nuestro combate espiritual tiene como fin revestirnos del hombre nuevo, dejando atrás ese hombre corrompido, pecador, que busca su propio bienestar, que en lugar de que busquen amar a Dios, busco que nos amen a nosotros mismos. Entonces, desde el principio de tus acciones, debes despojarte de lo que consideres que es amor a ti mismo. Hacer todo para que amen al Señor. Te invito a que vayas a ese tema donde vimos los amigos del novio, porque justo ese tema a mí de verdad me dejó impactada cuando yo lo di, porque esos somos los amigos del novio. ¿Qué hacemos? Buscamos que, como somos los amigos del novio, buscamos que la novia se enamore del novio a través de lo que nosotros le hablamos del novio. No buscamos que se enamoren de nosotros, ¿verdad? Entonces, que tú seas el amigo del novio significa que cuando tú le hables a las personas de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, hagas que se enamoren de Él. Nunca de lo bonito que hablas, nunca de la dicción que tienes, del tono de voz, de la forma en que impartes tu catequesis o tu tema. No, eso no es importante. Tú lo que necesitas hacer es que todos se enamoren de la presencia de Dios. Entonces, esa es la función del amigo del novio. Si en alguna de tus acciones, particularmente en las interiores del alma, no logras sentir con claridad que es por voluntad de Dios, entonces conténtate con desear que así sea y mantén la intención de complacerlo en todo y a todo para el Señor. La voluntad se educa haciendo todo solo para agradar a Dios y servir a tu prójimo. Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente que necesitamos hacer. Entonces, en el Evangelio Jesús nos ha enseñado a recogernos interiormente. Recuerda que Él condena con dureza la hipocresía de quienes practican esas obras buenas solo para que los alaben. Y de esto sabemos muchos, que buscamos la alabanza de los demás, buscamos el reconocimiento de los demás, y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio reprueba esa conducta que nosotros podemos estar llevando actualmente. Solo esto sirve o nos sirve solamente para que nos alaben y quedar bien ante los demás. Recuerda también lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ustedes recen, no hagan como los hipócritas que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vea la gente. Yo les aseguro que con eso ya recibieron su recompensa. Palabra de Dios. O sea, ¿quieres realmente reconocimiento? ¿Quieres realmente que te vean? Pues cuando tú hagas algo con esa intención, cuando tú recibas el gracias, esto que hiciste por mí ha sido lo mejor, pues entonces ya recibiste tu paga. Y la paga no la estás esperando entonces del Señor, sino la estás esperando del mundo. Entonces, en las obras o prácticas que duran más tiempo, por ejemplo, en los apostolados o de ayuda a los demás, hay que examinarse con frecuencia hasta que los termines, porque muchas veces ahí nos perdemos durante ese tiempo que prestamos el apostolado. Porque de otro modo, si no te estás examinando con frecuencia, corres el riesgo o el peligro de volver a caer en la trampa de tu amor propio, buscando a nosotros mismos más que a Dios. Y eso lo podemos percibir en los grupos parroquiales, lo podemos percibir en aquellas personas que se dedican a la evangelización y que buscan más bien a sí mismo que buscar a Dios.
Entonces, parece que atraemos a las personas para nosotros, para que sea algo que la gente nos vea como algo magnífico, la gran persona y que lo hace muy bien, pero en realidad a quien deben de ver así es a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que quien no está atento puede comenzar una cosa por el solo motivo de agradar al Señor, así lo iniciamos, pero poco a poco, casi sino que nosotros nos demos cuenta o pasara inadvertido, se va complaciendo a sí mismo con esta acción. Nos vamos olvidando de la divina voluntad y se apega al gusto sensible, al bien recibido, a los honores que le pueden venir de las personas que lo escuchan, que lo ven, que reciben esa obra de misericordia o caridad. Entonces esto hace que nosotros nos apeguemos a estas cosas, que si Dios interrumpe esta acción, lo hace en ese apostolado por cualquier enfermedad o adversidad. Solo Dios tiene el control de lo que hacemos. Entonces, no te sorprenda cuando Dios nos ponga un alto a través de alguna adversidad, porque lo que nosotros estamos haciendo es vanagloriarnos nosotros. A veces sucede que por la intervención de otra persona se frustra, ¿verdad? El hecho de que tú estás dando un apostolado, algún servicio. A veces se cae en la murmuración contra este o aquel prójimo, echándole la culpa o incluso llegan hasta reclamarle a Dios por qué suceden estas cosas. Y esto es un signo claro de que su intención no era hacer la voluntad de Dios, sino que su raíz nacía de un corazón pervertido que buscaba solo su bienestar. Entonces, hay que hacer todo esto para buscar también nuestra paz interior y estar contentos con lo que hacemos, con lo que las demás personas se llevan, pero nunca con lo que nosotros recibimos de ellos, porque eso es nuestro ego y nuestra soberbia. Entonces, este autor del libro El combate espiritual, el autor Lorenzo Scupoli, nos dice: te aconsejo que para conseguir este objetivo de actuar siempre con recta intención, es necesario que lo pidas humilde e insistentemente en la oración, que pidas al Espíritu Santo sus dones para que con alegría reconozca los innumerables beneficios que Dios te ha dado y te sigue haciendo, por puro amor y sin ningún interés de su parte, y de ese modo, aprendiendo de la infinita generosidad de Dios, también tú le correspondas dirigiendo hacia Él todos tus actos. Entonces, qué gran consejo nos da realmente este autor para podernos despojar de ese sentimiento que nos aparta de nuestro combate espiritual para alcanzar la vida eterna. Nos vamos ya con el capítulo 10 de cómo educar la voluntad para buscar lo que Dios quiere. Aquí nos habla este capítulo principalmente de la dignidad que tenemos como hombres y mujeres, que tiene su raíz fundada en que tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Para que nosotros podamos educar la voluntad para buscar lo que Dios quiere, necesitamos primero reconocer que somos imagen y semejanza de Dios. Y que además de ser esa imagen y semejanza de Dios, nuestro Creador, Cristo nos reveló que todos somos hijos de Dios. De hecho, para que nosotros sepamos que somos hijos de Dios, nos dio la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Y en ese Padre Nuestro nosotros le llamamos Abba, es decir, papá, papito, con mucho cariño, con esa cercanía de sus hijos a un Padre amoroso, porque esa es nuestra primera relación con Dios, ese Dios de amor, siendo Él primero el que nos ha amado. Entonces, nosotros debemos amar a Dios como Padre misericordioso, y no te costará cumplir su voluntad. Si tú llegas a amar a Dios sobre todas las cosas y de una manera fuerte, en realidad todo lo que tú hagas lo vas a hacer por amor. Nunca lo vas a querer lastimar en su corazón, no vas a querer cumplir sus mandamientos, porque al final los mandamientos son consejos que Él nos da para la felicidad de nuestra vida. Entonces, vámonos con el capítulo 11, la guerra dentro de nuestra voluntad. Esto lo pasamos siempre, ¿verdad? Todos los días estamos combatiendo con nuestra voluntad porque no la podemos dominar, no la podemos controlar.
Entonces, en este combate tenemos nosotros, aquí nos habla el libro de dos voluntades. Una de la razón, y por eso es llamada racional o voluntad superior. Y esta, fíjate, es guiada por la luz del Espíritu Santo, que nos lleva a comportarnos con la dignidad de hijos de Dios. Y hay otra voluntad llamada voluntad inferior o sensual. Ya creo que su nombre nos lo dice todo, ¿verdad? Y esta está guiada por los apetitos de la carne. Todo aquello que me llama la atención, todo aquello que yo me gusta, practico, por un momento me da placer, me siento bien, aunque después tenga el sentimiento de culpa o arrepentimiento por lo que hice, que sé que no es agradable a Dios. Entonces, esta voluntad inferior o sensual es hacia los placeres terrenales. Aunque nosotros realmente tenemos, porque somos personas razonables o personas de razón, no es tan fácil discernir cuál de esas voluntades nos rige en cada momento. De hecho, todo pasa tan rápido, todo es así como efímero, rápido, que no nos damos cuenta cuando estamos ante la presencia de esa voluntad inferior o sensual, o cuando estamos ante la voluntad superior, que es la que nos rige el Espíritu Santo. De hecho, no nos damos cuenta. Toda nuestra batalla espiritual entonces consiste en el hecho de que nuestra voluntad racional es combatida por las exigencias muchas veces inconscientes de nuestras pasiones e instintos, a los cuales tenemos que controlar y someter. Pero lamentablemente no estamos como que atentos a todo eso. La vida, el mundo, las actividades son tan rápidas que pocas veces ponemos atención en esa voluntad. Por eso encontramos dos tipos de gentes en esta guerra interna de voluntades. Los primeros son los que siguen el camino de los vicios y los pecados sin preocuparse por querer cambiar. Esas personas a las cuales decimos, pues genio y figura hasta la sepultura. Así soy y así seré eternamente, ¿verdad? Si te gusta, pues esto es lo que hay. Yo no voy a cambiar. Entonces, hay ese tipo de gente, ¿las has escuchado? ¿O tú eres una de ellas? Tal vez yo sea una de ellas. Entonces, no queremos cambiar, haciendo siempre lo que nos piden nuestros sentidos. Le damos placer a todos nuestros sentidos. Y la voluntad superior ha quedado tan esclavizada que la maldad parece ser su naturaleza propia. A veces gozan de una paz y una alegría aparentes, porque es la paz de la muerte que provoca el pecado y los vicios. Y es un gozo efímero que al final solo deja vacío el corazón y sin sentido la propia vida. Eso sí lo he visto, donde hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muchos placeres, viajes, tal vez muchísimos amigos, pero amigos no entrañables, sino amigos de juegos, de parrandas, como decimos, de alcohol, de vicios, pero al final nada de esto nos llena, nada de esto hace que nosotros podamos tener la felicidad, o la felicidad es momentánea por ese momento que estoy haciendo tal o cual actividad o conducta destructiva, porque nada más es darle rienda suelta a los apetitos de la carne y deleitarme con esas cosas que pasan en la vida para darle el placer a la carne, pero en realidad es efímero, porque una vez que eso pasa, hasta me quedo con el sentimiento de culpa. Pero también hay que reconocer que hay otras personas o las segundas personas que han llevado una vida de virtud, que sería lo que nosotros deberíamos de aspirar esta mañana. Sus actos son rectos y son piadosos, pero esa fuerza de hacerlos con buena voluntad y con constancia parecen fáciles y agradables. Entonces, un secreto valioso es enamórate de las dificultades y sacrificios que implica el vencerte a ti mismo. Cuando estés a punto de caer en una conducta destructiva y la puedas vencer, felicítate, date ese valor de que has vencido ese pecado y estás desarrollando ciertas virtudes que te van a llevar a la victoria de este combate espiritual y, por supuesto, a la vida eterna que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, no basta entonces abstenerse de matar o de robar los bienes ajenos,
porque al mismo tiempo uno puede estar bien apegado a lo poco mucho que poseemos y cometer graves pecados de omisión al no compartir con los más necesitados. Tal vez no buscamos honores por medios ilícitos, pero tampoco renunciamos a los que ya tenemos, e incluso deseamos y buscamos más, y por el contrario nos parece indigno servir a los demás, incluso a nuestra propia familia, buscando e exigiendo más bien que nos sirvan. No sé si te suena familiar esto. A veces descubrimos un engaño muy dañino porque está escondido, porque muchos practican la vida espiritual, pero en realidad es para que los demás piensen que son buenas personas, cuando en realidad estamos haciendo todo incorrecto. Entonces, nos dice este autor, te invito a practicar este secreto. Enamórate de las dificultades y de los sacrificios que conlleva el vencerse a sí mismo. Eso es todo. Bien dice una gran santa, ejemplo de verdad, de verdadera caridad hacia los más pobres. Ama hasta que te duela. ¿Recuerdas esa frase? El verdadero amor implica renuncia y sacrificio, según el ejemplo de nuestro Señor que nos dio su vida. Nadie ama más que el que da su vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos. Entonces, esta frase de ama hasta que te duela, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que tenemos que entender que el amor implica renunciar a nuestras pasiones, renunciar a lo que nos gusta, renunciar a los sacrificios, renunciar a todo aquello que le da placer a nuestro cuerpo por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a combatir los impulsos de los sentidos? Porque eso no es fácil, eso te lo puedo decir, eso no es fácil. ¿Cómo vamos a combatir los impulsos de los sentidos? ¿Y cómo vamos a habituarnos, una vez que lo combatimos, habituarnos a practicar la virtud? Bueno, tu voluntad superior es atacada continuamente por tus pasiones y tus deseos terrenales y carnales. Es necesario que te ejercites del siguiente modo. Fíjate, aquí viene, dicen el remedio y el trapito. Primero, cuando tú sientas el ataque a tus sentidos y tus pasiones, debes oponer una decidida resistencia a fin de que tu voluntad superior no sucumba ni en lo más mínimo a tus deseos. Híjole, me están invitando a una fiesta donde yo sé que hay vino, alcohol, drogas, prostitución. Los amigos que están ahí tal vez no sean del todo adecuados. Entonces tengo que poner una resistencia, aunque me guste el ambiente, aunque quiera yo estar ahí, no debo hacerlo. Eso implica la primera resistencia, donde yo voy a castigar mis sentidos, donde yo voy a poner por encima de todo esto la virtud que Dios me ha dado para poderme inclinar hacia las cosas de Dios. En segundo lugar, vamos a identificar mi defecto o vicio dominante. Yo creo que eso todos lo podemos hacer si hacemos una autoexploración, una autoobservación de cuál es el pecado que yo practico con más facilidad o de manera más cotidianamente, ¿no? Cada persona, de acuerdo a su tipo, tiene un talón de Aquiles, no creas que no, un defecto o pecado predominante. Hay quien la gula, ¿no? Híjole, todo el día quiero estar comiendo, no puedo controlarlo. Y si es azúcar, mucho más. O si son esos atracones hasta que mi cuerpo se siente hasta mal porque ya no puede caminar, ya el estómago siento que reviento, me di un atracón. Yo sé cuál es mi defecto vicio dominante. O la pereza, ¿no? No quiero hacer las cosas o evado lo que tengo que hacer, parte de mi responsabilidad, la evado con algunas otras cosas. Entonces, tenemos que identificarlo para estar conscientes de que lo que estoy haciendo, bueno, una vez que lo miras, lo puedes cambiar. El por qué estoy haciendo tal o cual cosa. Y tratar de dominarlo, tratar de ponerle un freno, tratar de decir esto que estoy haciendo no es correcto. Entonces tengo que dominar mi voluntad. Tercer punto, debes practicar actos contrarios a tu prisión viciosa.
Tú dirás, ay, suena muy fácil, ¿verdad? Si lo que más me gusta es la comida y me dices que haga lo contrario, pues ahora no voy a comer, pero si yo tengo ese apetito feroz, yo tengo esa necesidad de estar comiendo todo el tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo que puedes hacer es empezar a cambiar los hábitos de comer galletas, pasteles y cosas de la vitamina T. Empieza a tener a tu alrededor a lo mejor un platito de pepinos, jícamas, zanahorias, betabel, alimentos más nutritivos para cuando llegue ese momento de que tú necesitas tener algo en la boca, sea comida de calidad, para que puedas vencer eso. Cuando llegue la pereza y que, no sé, agarras el teléfono, date cuenta que estás perdiendo tiempo valioso. Entonces, ponte alarmas para hacer algunas actividades y no dejes de hacerlas y no tomes el celular o no te sientes a ver la tele hasta que no termines esa actividad. Entonces, ponte, a lo mejor empieza por media hora, alarmas de cada media hora y no puedes hacer nada que no sea esa actividad para poderla vencer. Entonces, tú sabes lo que tienes que hacer, en realidad nadie te tendría que decir lo que deberías de hacer, pero muchas veces las circunstancias es que como no estamos conscientes de cuáles son nuestras conductas repetitivas, no nos damos cuenta. Muchas veces todo esto no es suficiente. Hay que poner atención a la malicia del demonio y de los demás enemigos, porque cuando se dan cuenta que nos oponemos fuertemente a los estímulos y tentaciones de la pasión, dejan de usarlos contra nosotros, a fin de hacernos creer que ya vencimos esos defectos. Así que no te confíes, no pienses, ay, creo que ya lo vencí, creo que ya no estoy padeciendo de esto. No, 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 no. Hay veces que estos enemigos se dan cuenta que tú te estás resistiendo, por un momento te dejan y te hacen creer que ya los venciste. Y entonces cuando tú caes en eso de creo que ya lo hice, estás cayendo en tu propia voluntad. Acuérdate que debes de confiar en la voluntad de Dios. Entonces, así es como trabaja nuestro orgullo, haciéndonos sentir que somos fuertes y que por lo tanto ya no es necesario huir de las ocasiones de pecado. Caemos entonces en la trampa de la vanagloria y de la soberbia otra vez. Entonces ya vamos otra vez hasta atrás, ¿no? Como estábamos en el inicio. Entonces, hay que tener el arte de la virtud contraria. Hay que tener un pasito más para que tu voluntad superior adquiera el hábito de la virtud. Debes practicar actos que sean directamente contrarios a la pasión desordenada que estás combatiendo. Por ejemplo, si deseas adquirir la paciencia perfecta y si alguien te ofende o te desprecia, empujándote a ser impaciente, no bastará ejercitarse con las batallas que te he citado antes, sino que debes querer y llegar a amar el desprecio recibido, deseando ser ofendido o humillado por esa misma u otras personas, y esperando y preparándote para soportar cosas más hirientes. La causa por la que es necesario practicar actos virtuosos, contrarios a la pasión que ataca, es la siguiente. La primera batalla en contra del vicio, aun siendo muchas y aguerridas, no son suficientes para arrancarlo con profundas raíces. Así que no basta luchar contra tus defectos. Hay que practicar la virtud contraria. Si eres impaciente, hay que practicar la paciencia. Híjole, yo sé que lo que te estoy pidiendo o lo que nos habla este autor es algo así como que increíble porque, oye, pues eso es lo que hay en mí, de eso adolezco, ¿no? De la impaciencia y me pides que sea paciente, ¿cómo? Entonces, fíjate bien, cuando eres ofendido, despreciado, no caes en la impaciencia, sino que combates esos impulsos. Aún así, si no te formas el hábito con muchos y frecuentes actos, o sea, tenemos que estar constantemente sometidos a que los practiquen con nosotros en repetidas ocasiones hasta que logremos la virtud. Es como estarnos ejercitando, es como estar entrenándonos para que un día ya no nos haga tanto daño eso. Y muchas veces decimos, ¿otra vez esto? Pues sí, porque en realidad te estás ejercitando. Si no, no vas a poder liberarte de ese vicio de la impaciencia. Entonces, mientras más sigue viva esa raíz viciosa, seguirás retoñando hasta que se marchite la virtud o secarla del todo. Por eso es importante que nosotros, cada que se nos presenta la oportunidad de acabar
con una conducta que nos está haciendo caer en vicios, pues nosotros si caemos una y otra vez, ahí es donde tú te vas a ejercitar la paciencia, la falta de pereza, que en este caso sería ser diligente, ser rápido, ¿verdad? Entonces, no lo veas como un castigo de, ay, me quiero quitar esto y es lo que más se repite. Pues sí, es lo que más se repite hasta que aprendas la lección y entonces puedas dominar eso. Aquel atleta que no se entrena no llega a la victoria. Y la idea es que tú llegues a la victoria, por eso es que el Señor te manda constantemente esas situaciones para que tú puedas ejercitarte una, otra y otra y otra vez. Entonces, lo valioso cuesta. El Hijo de Dios entró en su reino solo por medio de las espinas y de la cruz. Así que tú también tienes que recorrer cierto camino para poder entrar a ese reino de los cielos. Nada es fácil. Entonces, cuando tú tengas tiempo y algo de serenidad, ayuda a la debilidad de tu voluntad recurriendo al entendimiento. Reflexiona qué fue lo que pasó una vez que algún acontecimiento tú ya lo puedas visualizar y reflexionar. ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué no llevé a cabo? Para que puedas recobrar el aliento y las fuerzas, para que tú puedas tener otra vez gobernada la voluntad. Entonces, es importante que te preguntes si tú mereces los males que estás padeciendo, porque tú mismo los has provocado. Si los mereces, es un deber de justicia que los soportes pacientemente, porque tú te has provocado la herida con tus propias manos. Entonces eso significa asumir nuestra responsabilidad de los actos o las cosas que yo he decidido. Segundo, si tú no tienes la culpa, piensa en los demás errores por los cuales no te ha castigado Dios y que tú no has reparado como se debe. Y reconociendo la misericordia de Dios que te cambia esos castigos, tal vez merecen hasta la pena eterna. Por esa pequeña prueba presente, debes recibirla no solamente gustoso, sino dándole gracias. Aunque sabemos que Dios no nos castiga, pero imagínate si tuviéramos ese Dios que por cada acto malo que nosotros hacemos, Él nos castigara y todavía nos enojáramos, en lugar de asumir, bueno, lo que hice no estuvo correcto, asumo la consecuencia y pues acepto de manera grata lo que me está sucediendo. Entonces, cuando te parezca que tú hayas hecho mucha penitencia y que has ofendido poco a la divinidad, piensa que al reino de Dios no se entra sino por la puerta estrecha de la tribulación. Tenemos que pasar esas tribulaciones, porque para entrar en el reino de Dios no hay otro camino que el mandamiento del amor. El mismo Hijo de Dios entró con todos sus amigos y discípulos por medio de las espinas y de la cruz. El amor siempre exige sacrificio. Cristo que dio la vida por nosotros en medio de la más cruel de las torturas. Así que si tú pretendes entrar también en el reino de los cielos, asumamos la responsabilidad de ser mejores cristianos, de estar combatiendo en esta vida de una manera recta, pero dominando nuestra voluntad, dominando todos esos instintos que nos hacen querer tener placeres. Entonces, todo lo que hagamos, que se haga por amor, no por ego, no porque queramos quedar bien con los demás. Queramos ser solamente amigos del novio, que vamos a enamorarlos de Jesús, que sea Jesús el que siempre esté brillando en todo lo que hagamos nosotros. No sé qué les ha parecido este combate espiritual. Yo sé que todavía nos falta mucho. Aún no terminamos la lectura de este libro del combate espiritual, pero creo que nos ha dado una gran riqueza, nos ha enseñado muchos o nos ha dado muchos tips para el día a día. Recuerda que todos los días estás en este combate espiritual. Voy a empezar a leerlos por si tienen alguna consideración que nosotros podamos tener y compartir aquí. Gracias, Teresa Celina Rodríguez, por acompañarnos. Gracias a Reina Chávez Martínez. Gracias, Teresa Celina, buenos días. A Marilu Montoya, gracias por acompañarnos. A María Guadalupe Rosas Velázquez. A Dilo Guadalupe también, gracias porque nos están acompañando en esta mañana.
Recuerda que no concluimos. Gracias, Marilu, dices que muy buenos consejos. Sí, ¿verdad? Yo también considero que este autor para el combate espiritual nos está dando muchos consejos que debemos llevar a cabo y que debemos pues, de empezar a practicar, porque todos los días y a cada instante, les decía yo, hasta cuando sale uno porque el tráfico está mal, ya nos empezamos a quejar. Ese es nuestro combate espiritual. Bueno, el combate espiritual empieza desde que no te quieres levantar. La pereza, no quiero. Entonces, recuerda que la oración para nosotros los católicos cristianos es una cuestión de vida o muerte. Así que si no estamos en constante oración o en constante relación con nuestro Creador, pues entonces no tenemos garantizada el gane de este combate espiritual. Así es, Marilu, muchas gracias por tu comentario. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, a todos ustedes, hermanos, muchas gracias por haber sintonizado una aventura de fe. Próximamente volvemos a tener a Fray Rufino. Me parece que dentro de 8 días, si mal no recuerdo, y todo parece estar bien en su salud, porque recuerden que nuestro hermano Fray Rufino pues anda un poquito mal y delicadito de salud. Si todo parece estar bien, por ahí nos estaremos viendo dentro de 8 días con otra enseñanza más de Fray Rufino. No se la pierdan, espero nos puedan acompañar. Y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes la aventura de fe de esta mañana, esperando sea de provecho espiritual para todos y cada uno de nosotros. Gracias a la parroquia de Cristo Rey, nos dice que muy buena reflexión y muchos combates que vencer con la ayuda de Dios. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Teresa Celina dice, muchas gracias, Erika, excelente tema que nos ayuda a combatir nuestro día a día. Así sea, Teresa. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Pati, gracias, Nancy, por habernos ayudado en la transmisión. Y hermanos, nos encontramos dentro de 8 días en una nueva aventura de fe. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.